Buenos días a todos. Grupo Concisa les da la bienvenida a este webinar que estamos realizando con nuestros partners de Capa 8 bajo el tema de Tendencias y Ciberamenazas 2023. Este día nos acompañan Juan Pablo Carci, quien es máster en e-business y comercio electrónico por la Escuela de Organización Industrial de Madrid, España, ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Tecnológico Nacional de México, de Zacatepec y de la LAP Graduate Jenkins School del Diplomado de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales y del ciclo de formación de grado superior de Banca Digital y Ciberseguridad, así como el Diplomado de Desarrollo de Habilidades Directivas impartido por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con certificaciones de la industria y tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información. También nos acompaña José Rin Salazar, profesional con 25 años de experiencia en el área de sistemas de información. José Rin Salazar ha sido el líder de la división de tecnología del Grupo Concisa. Su experiencia como consultor abarca diferentes ramas de las tecnologías de la información y ha participado en proyectos de construcción de software, aseguramiento de la calidad, integración y calidad de datos, seguridad de la información y otros, tanto a nivel internacional como a nivel local. Bueno, bienvenido Juan Carlos, bienvenido Rin. Vamos a dar inicio con Rin. Y les recuerdo que esta sesión está siendo grabada. Al final del webinar daremos un espacio de 10 minutos para poder contestar sus preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat y al final del webinar daremos inicio. Les cedo la palabra a Rin. Gracias. Estás con el micrófono bloqueado. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Diane, por la introducción. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Vamos a hablar un poquito sobre los temas de tendencias y ciberamenazas para este año. A mí me corresponde hablar un poco la parte introductoria sobre esto y sobre las empresas. Grupo Concisa, pues tenemos más de 35 años de estar en el mercado brindando diferentes tipos de soluciones a través de soluciones propias, soluciones de partners, y todo de una manera integrada y de forma que se puedan utilizar de mejor manera las eficiencias de las diferentes empresas. En esta ocasión estamos haciendo una presentación junto con los amigos de Capa 8, que es una empresa especializada en temas de seguridad. Y ya más adelante vamos a ver un poquito más en detalle de este tema, en donde la idea es pues que en todos los procesos de transformación digital que hay actualmente y que han sido y que están siendo acelerados cada vez más rápido, la idea es poder brindar las capacidades a las diferentes empresas para poder abordar estos temas y estos nuevos retos desde las diferentes aristas que existen actualmente. Bueno, entrando un poquito en el tema sobre la seguridad de la información, pues es algo de que vivimos todos los días, o sea, tanto a nivel personal como a nivel de empresa estamos inundados de aplicaciones y servicios que necesitan de nuestra información y que de una u otra manera hemos aprendido de que esto debe necesita o requiere de mantener cierto cuidado, porque al final estos datos son propiedad, como propiedad tienen valor y al momento que tienen valor, pues pueden haber diferentes intereses alrededor de obtener, accesar o sacar provecho de estos valores. Aquí un par de estadísticas, esto de un informe que es el Internet Crime Report, en donde habla de los tipos y la cantidad de víctimas que han sido reportadas a esta gente, a la gente del FBI, que han sufrido algún tipo de ataque o de compromiso o de crimen cometido a través de
de Internet. Entonces se puede ver que hay diferentes tipos de crimen, hay varios que afectan a nivel empresarial y hay varios que afectan a nivel personal, en donde en este cuadro, pues el más notorio es el que tiene que ver con phishing, donde hay mayor cantidad de víctimas. Y por ahí hay temas de ransomware, de negación de servicios, de malware. Viendo esto desde otra perspectiva, ¿cuáles son los que tienen mayor valor o que han causado mayor pérdida? De hecho, si no me recuerdo mal, por ahí hay un informe que dice que en el año 2021 hubieron como 6 trillones de dólares de pérdida en ataques que fueron cometidos en sistemas de información. Entonces, si podemos ver por valor monetario de la pérdida de las víctimas, uno de los ataques que más costo ha tenido son los que tienen que ver con los compromisos de las cuentas de correo corporativas o individuales, que son SBC y EAC. Y mucho menos el que tiene que ver con ataques de denegación de servicios. Y viendo los números, de repente salen preguntas como, ¿qué es lo que más o cómo es lo que más debo de proteger? ¿Contra una denegación de servicios o contra un ataque de correo electrónico? Cada organización pues va a tener sus distintas prioridades. Cada organización tiene que hacer como una evaluación de qué es lo que más pudiera sucederle. Pero por aquí están los números. Partiendo de estos números a como están ahí, pues una conclusión inmediata, sin contextualizarla en mi realidad, es que puedo evitar perder menos si protejo mis correos electrónicos. Y esto es una combinación tanto de, de tecnologías, tanto como de disciplina y educación que pueda tener con las personas en la organización que manejan correos electrónicos. ¿Cuáles son los diferentes vectores de ataque que pudieran haber? Pues esto es a partir de un informe de la gente de Verizon, uno que se llama Data Breach Investigation Report, en donde dice que el mayor vector de ataque es a través de phishing y entrando a aplicaciones web, después es el email, después a través de un malware en un partner y después de alguna actualización con malware. ¿Por qué? ¿Por qué los ataques? ¿Por qué tantos ataques? Antes era se hablaba bastante que era la curiosidad de jóvenes, de adolescentes que estaban y tenían curiosidad y querían ver hasta dónde llegaba un sistema y qué podían hacer con él. Hoy no, hoy esto se ha constituido en una industria y esta industria pues al final busca algún tipo de beneficio económico. Entonces, una de las motivaciones es la ganancia financiera, los beneficios financieros. Otro tiene que ver con protestas, otro tiene que ver con curiosidad, diversión, orgullo, y el otro es por estar molesto. Eso era en el 2012. En el informe del 2022, que está a la derecha, es por un tema de finanzas y por un tema después de espionaje. Después ya van temas de ideología y otras cosas por el estilo. Y, por ejemplo, hay un grupo que se llama Lazarus, en donde se ha dicho que este grupo hasta la fecha ha robado 625 millones de dólares en criptomonedas. Ellos utilizan bastante el tema de utilizar algún tipo de ransom, enllavan computadoras y exigen el pago en algún tipo de criptomoneda. Y tiene, en teoría, este grupo está ligado con el gobierno de Corea del Norte. Y lo que buscan, pues, es obtener financiamiento para los programas del gobierno de ellos a través de este tipo
de actividad ilícita. Ahora, ¿eso nos puede o no nos puede afectar? Claro que nos puede afectar. En abril del año pasado a la gente de Costa Rica les pasó un ataque de ransomware que inició en el Ministerio de Finanzas y pues básicamente que lo que buscaba era obtener dinero, les llevaron servidores, bases de datos. Am, Al final hubieron hasta protestas porque no podían pagar planillas debido a a lo que habían hecho. Y hubo bastante difusión en los medios de este tipo de este ataque en particular, ¿verdad? De hecho, hasta Costa Rica hizo una declaración de que estaban bajo guerra, un ataque de guerra que estaban sufriendo. Y, y pues igual que lo que hablábamos, era, al final lo que pedían era dinero, pues. Les pedían 10 millones de dólares para borrarla, para, ¿cómo se llama? Para darles la llave de lo que habían capturado. Capturado. Y este ataque al final, pues un ataque bastante profesional. Ya no nos estamos enfrentando como hace 10 años contra alguien que estaba aprendiendo y que encontró algo en un foro y lo estaba haciendo por diversión. Hoy por hoy es alguien que lo está haciendo bajo una metodología bien definida, bien definida. ¿Se ha dado cosas así aquí? Pues sí, sí se han dado cosas aquí también en el país. Hace poco resultó lo del Guacamaya Leaks. Este tenía como una motivación ideológica en donde lo que buscaban era como desacreditar instituciones públicas. Entonces, y lo trataban de hacer a través de obtener información de correos electrónicos o lo que pudieran ellos encontrar. Entonces, no estamos aislados de este mundo. Y siempre la pregunta es porque sigue siendo como una necesidad o un esfuerzo extraordinario que hay que hacer para proteger esto. Después de 40 años de esta disciplina, pues básicamente porque todo está en constante evolución. Ha venido caminando desde que inició Internet hasta lo que es el día de ahora. Y las herramientas van evolucionando también. No sé si han oído del chat GPT, que es un chat de inteligencia artificial que algunas empresas o algunas corrientes de pensamiento han tratado de alguna manera de desacreditar o de bajarle el volumen, pero sin embargo es innovador. Y tal vez lo innovador al final no pudiera tal vez no ser los modelos neuronales de conversación que han construido, sino que lo innovador es que lo han liberado al público. Entonces lo han puesto en un laboratorio a una escala mundial en donde se han descubierto cosas como, por ejemplo, que a través de ChatGPT uno puede mejorar código. O sea, le doy un código y él me sugiere correcciones. Y, y de esa forma también yo le puedo pedir, en este caso esta es una pantalla en donde yo le pedí que quería hacer una inyección de código para el proceso Explorer X de Windows y él me dio un ejemplo en Python de cómo hacerlo. Por supuesto me advirtió que era algo que no era apropiado, quizás será hacerlo, pero sin embargo me indicó y me dio instrucciones de cómo hacerlo. Entonces esto hace que cada vez más vaya siendo más accesible la tecnología y que se pueda prestar a ser utilizada de la forma que no se debe. En donde entonces nosotros tenemos que tener como que bastante criterio para saber qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo protegernos desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista humano. Esto es mi parte y mi introducción. Creo que me pasé un par de minutos, pero con esto dejo a Juan. Muchas gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Genial.
Buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias, Rin. Gracias, Diane, por esta introducción. Pues es un gusto estar con todos ustedes. Los saluda Juan Pablo Carci en nombre de Concisa y de Capa 8. Les agradecemos muchísimo la atención de acompañarnos en esta sesión. De verdad apreciamos mucho el espacio y su tiempo. Rin ya nos hizo favor de compartir un panorama muy interesante. Quisiera rescatar algún par de puntos que Rin mencionaba. Comenzó comentando un poco sobre la realidad. Yo lo que me tocará hacer cuando me está pasando la estafeta ahora es justamente contextualizar un poco más esta información y sobre todo compartir más sobre lo que está pasando alrededor del mundo y además tropicalizarlo en lo que sucede en Latinoamérica, ¿no? Particularmente lo que podemos observar en Centroamérica, que me parece muy interesante. Y agradeceré mucho si por ahí también nos hacen favor de compartir en el chat de qué país nos están visitando y también cuál es su función dentro de su organización. Nos ayudará mucho a poder dirigir de mejor manera la charla. Bueno, pues sin mayor preámbulo, comencemos. Voy a compartir mi pantalla. Permítame un segundo. Para poder dirigir la charla. Mientras voy compartiendo, insisto, si nos hicieran favor de compartir de qué ciudad nos están visitando, de qué país, estaría genial. Me parece que ahí deberían de ver mi pantalla, si me hacen favor nada más de confirmar. Sí, estamos viendo un león. Perfecto, sí. Pues bueno, vamos a comenzar con esta charla. Ya sé que ustedes les anticipaba, laboren en una organización chiquita, mediana, grande. Si eres el director de una organización, si eres el CIO, si eres el CISO, es decir, las personas que se encargan de gestionar la ciberseguridad o la seguridad de la información dentro de esta organización, o eres el dueño de una startup o de una pequeña empresa de un gran corporativo, pues antes que nada, felicidades. Me parece genial que estés con este espíritu emprendedor, pero ya sea que tu organización tenga o no tenga un oficial de seguridad, un equipo de ciberseguridad o un arsenal para protegerte de todas estas amenazas que ya Ri nos anticipaba, la verdad es que nos parece que es muy, muy relevante que entendamos que nos encontramos ante un panorama muy complejo. Rin platicó un poquito y ahorita vamos a tocar más el tema sobre grupos cibercriminales, por ejemplo, que es una de las tantas ciberamenazas, tantos actores de amenaza que existen. Existen retos también en términos de ciberseguridad muy importantes, como pudieran ser justamente lo que nos estamos encontrando. Me llamó mucho la atención esta última lámina de ChatGPT, como ustedes le gusten mencionar, en donde hoy estaba leyendo justo en la mañana una noticia bien interesante. Alguien de Tenable, que es una empresa de ciberseguridad muy reconocida a nivel mundial, platicaba que si bien la herramienta puede ser utilizada sobre todo vamos a decir, por cibercriminales o por hackers en un mal término, ¿no? Porque el hacker debemos o nos gusta siempre destacarlo como un sinónimo de alguien muy creativo, muy inteligente que busca cómo darle la vuelta a las cosas, pero vamos a hablarlo ahora en un término más de cibercriminal, que un cibercriminal tal vez con no tantas capacidades pudiera utilizarlo, por supuesto, para generar scripts básicos, ¿no? Podemos generar malware básico, podemos generar algunas sentencias de código como las que mostraba RIN, en donde puedes hacer inyecciones de código, lo cual está increíble, ¿no? Sin embargo, esto realmente no pudiera poner en riesgo una organización, pero comentaba esta persona de Tenable que esto solamente es el inicio y que además lo que sí puede ser explotable en este tipo de herramientas es la capacidad de generar scripts para hacer correos electrónicos de phishing, por ejemplo, o para poder generar estafas en sitios de citas, ¿no? Es un pequeño ejemplo de la capacidad que tiene este tipo de herramientas. Aquí el tema es tener la capacidad de preguntar lo correcto. Y estas herramientas, estos scripts que comentaba al final, ya son utilizados no por programadores novatos o cibercriminales que son novicios en estos temas. Ya los están utilizando grupos cibercriminales con mucha experiencia, pero que sobre todo los usan para hacer más eficiente su trabajo, entre comillas, su trabajo, por supuesto. Entonces, les quiero dejar una pregunta aquí sobre la mesa. ¿Cuántas veces hemos escuchado, mi empresa es muy pequeña, que no es significativa para un ciberataque? Pues eso es un gran error. De hecho, tú, si eres una pequeña o mediana empresa, eres una startup, eres un apetitoso platillo para ese gran animal llamado cibercrimen. Ahora, también hemos escuchado muchas ocasiones que algunos directivos expresan, mi empresa vende jitomates, no tiene mucha tecnología y por lo tanto no somos atractivos a cibercriminales. Error, craso error, porque ya sea que tengas el negocio más extravagante, vendas frijoles
vendas jitomates, como mencionaba este directivo, o brinda servicios tecnológicos súper sofisticados, todas las organizaciones son atractivas a un ciberataque, porque no necesariamente es el dinero lo que los mueve. Lo que los mueve son los datos o la forma de poder estafar y poder crear algún tipo de extorsión, como las que anticipaba Rin, ¿no? El ejemplo más importante que se ha lamentablemente acentuado durante los últimos años es el ransomware, este secuestro de información. ¿Cuántas veces también hemos escuchado el argumento de yo cuento con un arsenal de ciberseguridad y por lo tanto no puedo garantizar o puedo garantizar que estoy blindado? Y cuidado, porque eso sería un pecado mortal. Señoras y señores, ni la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos ni la NASA son 100% seguros. Ese es un concepto, la verdad es que erróneo. Y así podríamos continuar enumerando diferentes argumentos y justificaciones que permítanme externarles, que solo nos crean prejuicios sobre y una percepción un tanto parcial de lo que es nuestra realidad. Nuevamente retomando lo que comentaba Rin, porque me parece muy importante, es un concepto, una palabra clave dentro de esta charla, la realidad de cada uno de nosotros como personas, como organizaciones, como países, incluso como lo vimos. Lo que puede generarnos, por supuesto, esto es un alto riesgo, ¿no? Insisto, de si no entendemos en dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que caminar para minimizar la posibilidad de un impacto dentro de nuestras organizaciones. Hay una frase que me encanta. John Lennon decía que mientras más realidad enfrentamos, más nos damos cuenta de que la realidad es el programa principal, de que la irrealidad es el programa principal del día. Entonces, ¿esto a qué se refiere cuando lo llevamos al ámbito de la ciberseguridad y de los negocios? Pues justamente de que tenemos que ser conscientes de que no existe una fórmula mágica para cada organización. No significa que si a mí me ofrecen un antivirus y yo lo instalo, yo estoy 100% seguro porque alguien dice que los antivirus me van a ayudar a minimizar el riesgo de que me infecte con malware, por ejemplo, ¿no? Esto no es así. La realidad es que se necesita de una estrategia. Y también tenemos que entender algo que voy a reiterar al final de la charla, que es que la ciberseguridad no es un tema tecnológico, es un tema de negocio y tenemos que entenderlo si ustedes son directivos de empresas, si ustedes son dueños de una empresa, si ustedes forman parte de una junta directiva o forman parte del estado estratégico u operativo, todos debemos de tener en la mente que el chip que tiene que cambiar dentro de nuestra organización es el de la ciberseguridad vista como un aspecto de negocio, porque es riesgo finalmente lo que nos va a mover y en función de ese riesgo es que podemos incorporar más o menos controles o diferentes controles. No es lo mismo un banco, por ejemplo, El Salvador o en Guatemala, que un banco en Asia. Tienen diferentes riesgos, diferentes actores de amenaza que están intentando perjudicarlos y por lo tanto los controles de seguridad que vamos a habilitar son diferentes totalmente. Va a depender de nuestra realidad nuevamente. Ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos ya contextualizando y tropicalizándolo a nuestra región? Hay algunas tendencias muy importantes. Esto nos va a servir simplemente como introducción para entender de qué estamos hablando, particularmente en este 2023. Vamos a ver un incremento de ciberataques dirigidos a empresas y organizaciones, particularmente las que están inmersas dentro de cadenas de suministro. Esto no es nuevo y de hecho muchas de estas tendencias no son nuevas. Lo que estamos observando es que se van a acentuar, y esto no lo digo yo, ni lo dice RIN, ni Concisa, ni Capa 8, lo dice, por ejemplo, el Foro Económico Mundial. Recientemente ustedes supieron, y los que no les compartimos, que se tuvo esta cumbre mundial en Davos, en donde, entre otras cosas, se generan informes que hablan de los principales riesgos a nivel global que atentan contra la humanidad. O sea, estamos hablando de riesgos, por ejemplo, como el cambio climático, estamos hablando de riesgos como polarizaciones políticas, como migraciones, situaciones que afectan de diversas maneras y desde diversos ámbitos a la humanidad. Pero ¿qué creen? Que dentro de estos top 10 de riesgos más importantes actualmente y para los próximos 10 años se encuentran los ciberataques o la posibilidad de que una organización, un ciudadano o un país o una región incluso pueda ser susceptible en mayor medida de un impacto muy fuerte por el cibercrimen, así como la falta de ciberseguridad. Ellos le llaman la inciberseguridad o la falta de ciberseguridad, ¿no? O de seguridad cibernética. Entonces, esto simplemente nos viene a acentuar lo que venimos viendo desde hace prácticamente un lustro o tal vez una década, pero que ahora cada vez está más focalizado, particularmente en empresas que forman cadenas de suministro. ¿Por qué?
porque los ciberatacantes ya nos están enfocando, si bien, por supuesto, es el foco, es el objetivo de ellos, pero no se enfocan en atacar directamente a la organización, al corporativo grande. ¿Y cuántas de nuestras empresas en México, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, están conectadas a esta cadena de suministro? ¿Cuántas de ustedes le trabajan a empresas norteamericanas o en sus propios países están colaborando con empresas más grandes, corporativos? Para poder entrar un cibercriminal a ese gran corporativo, la puerta de entrada más accesible para ellos seguramente pues van a ser las pequeñas empresas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Otra cosa que vamos a ver es el mayor uso de inteligencia artificial. El claro ejemplo es lo que nos comentó Rin. Ya no quisiera abonar tanto en este momento sobre ello. Y el aprendizaje automático para mejorar la detección y la prevención de amenazas. Eso es una buena noticia porque si bien puede ser utilizada esta inteligencia artificial para atacar una organización o para empezar a definir scripts como los que comentábamos en el ejemplo anterior, la realidad es que también vamos a poder incorporar tecnología que nos va a ayudar a ser más eficientes, sobre todo en la detección. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de que están sucediendo miles, millones de eventos en una red. Entonces, para un ser humano, para un equipo de personas, es prácticamente imposible poder discernir qué de tantos esos hits, qué de tantos de esas interacciones, esos flujos que están ocurriendo en las redes, son realmente una actividad que puede afectar a nuestra infraestructura. Entonces, necesitamos de herramientas y la inteligencia artificial, por supuesto, es un instrumento muy, muy benévolo en ese sentido. La tercera tendencia es el mayor enfoque en la protección de los datos personales y de la privacidad, particularmente o derivado de que las regulaciones y los requisitos legales están evolucionando. Lo vemos en nuestros países, vamos un paso atrás, es cierto, pero hay muy buenos esfuerzos, me parece que en algunos países de Centroamérica, también del resto de Latinoamérica, que están empezando a empujar por emitir o liberar sus nuevas políticas de protección de datos, pero además, al estar en un mundo globalizado, inmersos en estas cadenas de suministro, debemos de nosotros de ser muy cuidadosos de atender las regulaciones y las normas que dependen de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos no solamente tiene una ley de privacidad, vamos a llamarla nacional, sino que hay estados que están generando sus propias regulaciones en estos términos. Por ejemplo, hablamos de California con la CCPA y así vemos diversos ejemplos por otros estados dentro de la Unión Americana. Lo mismo sucede con Europa. La Unión Europea tiene el Reglamento General de Protección de Datos, del cual, si ustedes están haciendo negocios o tienen alguna relación comercial con algún país europeo, tienen la obligación, sí, tienen la obligación, tenemos todos la obligación de salvaguardar esos datos personales y además alinearnos a las normatividades de Europa, que permiten decirles que la Unión Europea tiene el reglamento más evolucionado a nivel global y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en ello y nosotros ser más proactivos en este enfoque que se comenta. O sea, es cierto, ¿no? La tendencia, por supuesto, es cierto que va a entrar y se va a acentuar. Vemos un mayor énfasis en la seguridad de las redes y del Internet de las cosas, ¿no? Esto, pues, de alguna manera es evidente, derivado sobre todo que estamos entrando en una fase post-pandemia, en donde la digitalización se aceleró. ¿Cuántos de nosotros no nos subimos a este barco, ¿no? A este barco de la digitalización o de la transformación digital? Algunos un poco trastabillándonos, pero lo logramos. Algunos otros todavía seguimos en este proceso, algunos otros ya venían madurando y simplemente fue la prueba de fuego y lo lograron hacer, ¿no? Pero bueno, todo esto que estamos conectando, todo esto que está evolucionando tan rápido, ese diagrama que nos mostraba Rin está increíble porque vemos como veíamos del lado izquierdo lo que era la ARPANET y del lado derecho lo que ahora estamos viendo en casa, en los hogares, en las organizaciones, en las diferentes oficinas. Hay que cuidar. Todo lo que tenga una dirección IP es simplemente un camino, un vector que le va a permitir a un cibercriminal poder ingresar a la organización y ahí perpetrar una serie de ataques o una escalada de privilegios, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos reveló, de hecho, la pandemia, dentro de otras cosas? Es que si bien se aceleró la digitalización, también se incrementó nuestra superficie de ataque. Cada vez somos mucho más vulnerables por estar conectando tantas cosas. Finalmente, vamos a ver este mayor uso de las nubes, de las soluciones basadas en la nube. Seguramente muchos de ustedes, derivado de esta transformación o de esta evolución, tuvieron que ir cambiando mucho lo que tenían en premisas hacia la nube o están pensándolo. Entonces, es algo que va a ocurrir sin duda. Ahora bien, ¿cuáles son las principales ciberamenazas con base en estas tendencias? Ni siquiera hemos llegado a las amenazas. Bueno, lo que estamos viendo es que va a haber un incremento de fraudes, de robo de identidad. Vamos a ver cómo va el tema del phishing. Es increíble porque este es un
fenómeno que viene presentándose desde hace muchísimos años, pero se va a mantener y va a estar a la alza, sobre todo porque va a ser más fácil y más sencillo el poder crear de manera más, mensajes más eficientes, más susceptibles de engañar a las personas, y por otra parte también vamos a ver, que ahorita lo vamos a comentar, otro tipo de instrumentos que van a apoyar a este robo de identidad. Vamos a ver que lamentablemente el secuestro de información, lo que conocemos como el ransomware, se va a incrementar, pero además vamos a ver que va a haber variantes de doble y de triple extorsión. ¿A qué se refiere esto? Ustedes saben, y los que no, permítanme compartirles, que un ataque de secuestro de información, un ransomware, lo que hace es cifrar la información a través de un malware y ponerte una pantallita en tu computadora donde te va a decir: si quieres acceder a tus datos, necesito que pagues cierta recompensa y te voy a dar una llave de descifrado. Y con esa llave de descifrado, después de pagar, que por supuesto no existe la menor garantía de que la vas a obtener, posiblemente puedas tener éxito y rescatar tu información. Ya platicaremos de las medidas. ¿Qué estás pasando? Pues fíjense que de hecho estaba leyendo que el año pasado, curiosamente, a pesar de que el ransomware se incrementó, los pagos disminuyeron. Eso es una buena noticia porque habla de cultura, ¿no? Las organizaciones están compensando a trabajar más en temas de prevención, más en temas de no entrar. Finalmente estamos hablando de una extorsión y por lo tanto hablamos de crimen, ¿no? De un delito. Hay países, ustedes ya nos comentarán, hay países donde esto está tipificado como delito, el poder pagar un secuestro de información, justamente para buscar que se minimicen estos pagos, que disminuye esta tendencia, pues buscan tipificarlo como un delito. Ahora, ¿qué está pasando? Que vamos a comenzar a ver que va a comenzar una doble extorsión o una triple extorsión. Yo cifro tus datos, yo cibercriminal cifro tus datos, no me pagas, perfecto. Entonces ahora te voy a amenazar con que esa información la voy a hacer pública. Comienzo a validar qué información puedo hacer pública y eso, por supuesto, ya empieza a prenderle las alertas, las alarmas a las organizaciones, porque puede haber información muy sensible, puede haber información que sea propiedad intelectual, puede haber información confidencial o que les puede meter en algún problema, ¿no? O simplemente que caer o hacerla pública le permite a la competencia o algún agente externo, pues, de alguna manera afectarnos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a comenzar a ver. O otro tipo de extorsión que pudiera ser el con base: no me quieres pagar, no quieres incluso pagarme a pesar de que haga pública la información, entonces te voy a comenzar a atacar de otra forma, ¿no? Y vamos a ver justamente esto, ataques de denegación de servicio que se van a acentuar. Estos ataques de denegación de servicio simplemente es orquestar un gran volumen, una operación donde un gran volumen de datos es disparado hacia una organización para que sus sistemas de información dejen de funcionar, ¿no? Entonces vemos que si ustedes tienen sitios web, portales de internet, portales de comercio electrónico, imagínense ustedes que de pronto no pueden operarlo porque dada la cantidad brutal, si me permiten la expresión, de tráfico, de datos, pues se caen y no pueden estar disponibles para poder brindar el servicio. Eso lo vamos a ver también. Vamos a ver también este incremento de ataques a la cadena de suministro, que fue lo que expliqué hace unos minutos. Vamos a ver la sofisticación de la suplantación de identidad a través de deepfakes. Esto es algo interesante. No es nuevo, permítanme decirles que ya se había visto, aunque no lo habíamos visto tan visible en la región, ¿no? Artificial para hacer justamente esta suplantación de identidad. ¿De qué estamos hablando? Imagínense ustedes que a través de estas herramientas podemos hacer que en un video se modifique el rostro de una persona para que aparente ser otra, ¿no? Algunos de ustedes habrán visto estos videos muy famosos en YouTube donde de pronto se ve al expresidente Barack Obama emanando un discurso que no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu y con toda su propuesta, ¿no? que tenía de gobierno. Es increíble, ¿no? Recientemente en la guerra rusa-ucraniana vimos cómo salió un deepfake del presidente Zelensky, donde estaba instando, está persuadiendo a sus soldados a rendirse ante las tropas rusas, ¿no? Y el video, si bien comienzas a revisar algunos detalles, puedes percatarte que es una suplantación de identidad, un deepfake. La realidad es que cada vez son más realistas. Entonces tenemos que poner mucha atención, y esto lo hemos visto que está de alguna manera llevándose al ámbito del cibercrimen, no solamente con video, sino también con audio. Imagínense ustedes que ha habido casos en donde se recibe una llamada telefónica muy asociada a algo que llamamos nosotros el fraude del CEO, donde, o le llaman el business email compromise,
aunque a veces ya se está haciendo también con llamadas, en donde recibe la llamada una persona que dentro de la organización tiene la autorización de realizar una transacción financiera o de autorizarla. Imagínense que recibe la llamada de parte de su jefe, pero en realidad no es su jefe y le está diciendo: realiza esta transferencia, aquí está el número de cuenta que te va a llegar a través de este correo electrónico, o escríbela y en este momento realízala porque me urge. Y hemos visto casos lamentables, que créanme, les compartimos casos muy tristes donde hay empresas, sobre todo emprendedores, startups, han perdido sus negocios justo por este tipo de ciberamenazas. Y bueno, vamos a ver también aparición de nuevos grupos cibercriminales y decisiones. Rin nos hizo el favor de compartir dos de los grandes grupos ahorita que son preponderantes dentro de este mundo criminal, cibercriminal, pero hay muchos otros, ahorita estaremos platicando de ellos, y además va a haber decisiones, vamos a ver cómo se están separando. Esto ya comenzó a ocurrir desde hace algunos años, pero va a seguir ocurriendo todavía durante 2023, en donde un gran grupo, cuando de pronto se notan en riesgo, se comienzan a separar y comienza, por supuesto, a haber una difusión de estos grupos, ¿no? A desperdigarse y a generar nuevas células cibercriminales con pues con otros fines o con otros nombres o con otro espíritu, ¿no? Viene la evolución del modelo del cibercrimen como servicio. Es increíble lo que estamos viendo. Créanme que es el Amazon del cibercrimen vuelto realidad. La verdad es que dado el éxito que los cibercriminales tuvieron con todo este ransomware como servicio, particularmente los 2 últimos años, hemos visto cómo hay un creciente número de vectores que se están agregando a estos mercados, a estas cadenas, pues para ponerlas a la venta, ¿no? Y sí que sean accesibles como servicio a través de la dark web. Si no saben de qué les estoy hablando, imagínense ustedes que cuando adquieren algún servicio en Amazon, algún producto, simplemente entran a un portal web, tienes un catálogo, identificas lo que te gusta, puedes ver referencias y haces tu compra. Y llegará a la comodidad de tu hogar el producto o servicio que tú hayas adquirido. Esto se está moviendo así, con esa profesionalización, a la red oscura, a la dark web, a la darknet, donde vemos un montón de foros donde se está vendiendo lo peor de la inmundicia humana. Vemos cómo se mueven, por supuesto, drogas, vemos cómo se mueve armas, vemos cómo hay trata de personas y donde se venden muchos datos, donde se están vendiendo datos que pueden ser susceptibles para hacer estafas, para hacer extorsiones, para hacer suplantación de identidad y un montón de delitos por todo el orbe, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto porque lo vamos a ver que se va a estar moviendo muchísimo. Ahora, ¿cuáles son los principales actores de amenaza? Nos hacía favor, insisto, Rin, de comentar algunos de ellos. Vamos primero a englobarlos o listarlos de una manera general, porque muchos de ustedes me dirán: bueno, ¿estos quiénes son? Sí, sí existe, es película, es paranoia. No, por supuesto que no. Vemos que hay grupos cibercriminales organizados, ¿no? Ciberdelincuencia organizada, que, pues bueno, estos grupos lo que suelen tener son fines lucrativos, buscan ganar dinero a costa de acciones, pues que no son, por supuesto, lícitas, como puede ser el robo de información confidencial. Vemos cómo hay extorsión mediante ciberataques, justamente esto que comentábamos del ransomware y la distribución del malware. Vemos también que hay actores estatales. Rindió un ejemplo perfecto porque hablaba de un grupo que se llama Lazarus. Lazarus probablemente sea uno de los, si no es el grupo predominante, será uno de los grupos más representativos que son auspiciados por Estados-nación. Se habla, el gobierno de los Estados Unidos lo declara fehacientemente, de que, y tienen evidencia además, de que estos grupos son auspiciados, por ejemplo, por países como la República de Corea del Norte. Vemos que ahora con la guerra de verdad hay mucho, vamos a llamarles nosotros como mercenarios o cibermercenarios auspiciados por Rusia o por Ucrania también, en donde empiezan a buscar la forma de apoyar los intereses de una Estado-nación, particularmente con Lazarus y algunos de los grupos criminales auspiciados por este país. Lo que buscan es dinero, básicamente es dinero ellos específicamente a través de criptomonedas o de criptoactivos. Hace una semana el FBI externó, apuntó que Lazarus había cometido en el último ciberataque a un breach muy importante de criptomonedas. Se había evidenciado que se habían robado cerca de $100 millones, ¿no? Y ya Reina había comentado unas cifras de los últimos años que son increíbles. Entonces, esto va a ser algo que también vamos a estar viendo de manera recurrente, ahora no, también en nuestros países, que no, por supuesto, no están lejanos a ello. Hacktivistas. Estos grupos estas organizaciones, son individuos o pueden ser grupos que realizan acciones cibernéticas con fines más políticos o ideológicos. El ejemplo claro es Guacamaya. ¿Cuántos de nuestros países se vieron pues afectados, sobre todo los ejércitos, la milicia,
por este grupo, ¿no? Ellos pueden realizar acciones como ataques de denegación de servicio, pueden robar información, como fue el caso de Guacamaya, para difundirla públicamente. Nuestro país, les puedo compartir, México, que es donde estoy más familiarizado, tenemos pues una triste historia con el resultado de todo esto, porque diariamente está saliendo información. Es una cantidad, de hecho, es tan grande la cantidad de información que se exfiltró que es más grande que lo que vimos en Panama Papers o los Wikileaks. Así de grande y así de importante es el volumen de datos que se han exfiltrado, ¿no? Ya se ven muchas noticias que seguramente cuando se acerquen las elecciones de cada uno de los países, pues estaremos viendo cómo empiezan a circular con mayor fuerza. Pero bueno, hacktivistas es algo que está latente, está vivo y que pueden afectar no solamente al gobierno, sino también a la iniciativa privada. Hay que poner mucho ojo con ello. Vemos, por supuesto, y esto es lo más me parece que el volumen más importante que hay en las organizaciones, los empleados malintencionados o el llamado insider, que son estas personas que pueden ser empleados actuales o ex empleados que están utilizando sus conocimientos y acceso a la red de la empresa para causar daño. Esto va de la mano con el tema de los grupos cibercriminales, porque estos grupos lo que están buscando ahora es acercarse a este tipo de empleados que son malintencionados para ofrecerles dinero para que les comiencen a abrir el camino, ¿no? O simplemente información. Entonces hablamos ya de un contubernio entre estos empleados y de los grupos cibercriminales que hay que poner muchísima atención con ello. Y por supuesto los ataques automatizados. ¿De qué hablamos? Hablamos de ataques que están basados particularmente en malware, troyanos, virus, otros tipos de software malicioso que pueden ser utilizados para robar información, para robar algún otro tipo de dato muy importante o inclusive desviar finanzas, transacciones o causar interrupciones en los servicios, que me parece que es pues lo más preocupante para nuestras organizaciones, ¿no? Que no podamos operar como lo estamos esperando. Ahora, ¿cuáles son los principales grupos cibercriminales? Esto más me parece como cultura general, pero es importante que lo sepamos. Hay grupos motivados financieramente, ¿no? Que son esos que se dedican a actividades como el phishing y el robo de datos bancarios. En Latinoamérica hay muchísimos grupos de este tipo. No pensemos que no existen. Por supuesto que existen e inclusive se crea mucho, ya se está comenzando a crear mucho malware en Latinoamérica. Machete, en Brasil hay mucho. En Ecuador estaba leyendo que hace un par de semanas también salió algún malware particularmente hacia entidades bancarias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Grupos APT. Estos APT son grupos que utilizan realmente un arsenal de artefactos maliciosos muy sofisticados. Son operaciones que pueden llevar meses y que lo que buscan es pues dedicarse particularmente al espionaje, a la recolección de información para uso estratégico. Esto sobre todo si son empresas de alto perfil, debemos de cuidarnos mucho de este tipo de grupos. Los grupos de ransomware, que como lo hemos visto, se dedican a ataques con este tipo de vector, que consisten en el secuestro de datos, como comentábamos, y su liberación a cambio de dinero. Es importante que todos sepamos mencionar que estos grupos pueden estar compuestos por individuos de diferentes países, no necesariamente de la región, no tienen que estar necesariamente ubicados en Centroamérica, pero es importante que nuestras empresas implementen medidas de seguridad para que podamos proteger nuestros sistemas, para que podamos proteger nuestros datos de estas amenazas y estar al tanto de las últimas tendencias en cuanto a ciberdelincuencia y ciberseguridad. Estos son algunos nombres de los grupos que están cibercriminales motivados, digamos, más importantes. Estamos viendo, por ejemplo, APT28. Estos grupos, fíjense, también como cultura general, pueden tener uno o más nombres. O sea, por ejemplo, APT28 también es conocido en el mundo como Fancy Bear, otros le llaman Sofacy, y es un grupo que está relacionado con el gobierno ruso, ¿no? Particularmente, y ha sido acusado de llevar a cabo espionaje y ataques cibernéticos en diferentes países. Lazarus, del cual hablamos, ¿no? De Corea del Norte, ya ha sido acusado de realizar ataques contra entidades financieras, particularmente con el robo de criptomonedas. Cobalt Group, conocido también como Carvanac, es muy conocido, tiene una larga historia Carvanac, acusado de llevar a cabo ataques contra entidades financieras. Trickbot, Silence Group, que se dedica al robo de información bancaria, la distribución de malware. Emotet, que ha dado mucha lata, es un grupo conocido por su actividad en la distribución de malware y phishing, también se le ha relacionado con varios incidentes de robo de información. Y bueno, estos grupos pueden cambiar, les digo, de nombre, pueden cambiar de estructura con frecuencia. Es parte de las tendencias que les había platicado. Va a haber muchas escisiones, muchas separaciones. Y bueno, es importante estar al tanto de las últimas tendencias,
porque con base en este conocimiento es que ustedes también pueden identificar si su empresa o su organización está en riesgo y actuar en consecuencia. Es importante que sepamos si alguno de estos grupos va a hacer alguna actividad cibercriminal en Centroamérica, si está orientada en algún tipo de organización. Por ejemplo, Lazarus, que ha estado actuando mucho contra las entidades y los fondos de criptomonedas, de criptoactivos, o algunos otros que van a atacar particularmente a las aplicaciones bancarias, ¿no? Hemos visto ataques muy particularmente interesantes contra plataformas Android en algunos bancos latinoamericanos. Entonces hay que estar atento a qué están haciendo estos grupos y qué hacen, cómo viven, cómo se mueven, ¿no? Vamos a platicar un poco de los controles. ¿Qué controles vamos a estar viendo un poco como tendencias? Esto lo va a pasar un poco rápido, no por otra cosa, simplemente para que identifiquemos hacia dónde se está moviendo el mundo y la región. Y platicaremos más bien de recomendaciones para que no confundamos. Un control es algo que estamos viendo como tendencia, pero vamos a las recomendaciones que particularmente nos van a ayudar a las empresas centroamericanas, latinoamericanas. Vemos, por ejemplo, por supuesto, los análisis de amenazas basados en inteligencia artificial. Algo comentamos sobre ello. Es importante que empecemos a ubicar este tipo de controles que nos pueden ayudar a nivel endpoint, es decir, a nivel estos dispositivos que conectamos, las computadoras, las laptops, las cámaras IP, cualquier dispositivo que tenga una IP, un punto final. Es importante que tengamos alguna protección que nos permita, que nos ayude a analizar estas amenazas y que esté sustentada en inteligencia artificial. Vamos a ver la autenticación de varios factores. ¿Por qué? Porque finalmente la llave para poder acceder a nuestros datos, a los sistemas de información, es la autenticación, ¿no? Es uno de los principios fundamentales de la seguridad de la información. Tenemos que buscar autenticar de diversas formas para asegurar que el individuo o el sistema el ente que vaya a interactuar con otros datos, otro sistema de información, realmente es quien dice ser. Vamos a ver también mucho cómo se van a incorporar más controles que están basados en la nube. Esto es una gran ayuda, hay que poner mucha atención a esto porque, una, nos estamos moviendo a la nube. Dos, aunque ustedes tengan esquemas híbridos o aún se mantengan en premisas, el hecho de poder acceder a actualizaciones y no invertir en infraestructura y todo ese mantenimiento y esos costos ocultos que a veces no consideramos dentro de nuestros presupuestos, de verdad que nos ayuda muchísimo. Pongan atención a esto porque va a ser de mucha ayuda. La ciberresiliencia, ¿no? Que es adoptar estas medidas para aumentar la capacidad de una organización para resistir, para detectar, para recuperarse de ciberataques. Esto es bien, bien, bien importante. Aquí hago una pausa y reitero hago énfasis en un concepto. La ciberseguridad, quien les diga que exista ciberseguridad al 100%, como cuando comenzamos la charla, que se acuerdan que estábamos hablando de León y de la persona petulante o la persona que vende jitomates, la ciberseguridad no se trata de tener 100% ciberseguridad. No existe 100% ciberseguridad, no existe 100% algún elemento, alguna herramienta o alguien que te va a dar eso. Eso es mentira. Lo que sí es importante es que nosotros logremos identificar cuando tenemos alguna amenaza y actuar en consecuencia, responder a un incidente y lograr recuperar nuestra operación a como la teníamos antes del evento. Este es un concepto que tenemos que llevarnos en la mente del día de hoy, si me permiten, para que comiencen a trabajar en sus estrategias a ser más ciberresilientes. Por supuesto, la seguridad de Internet de las cosas, como hemos platicado, que nos va a ayudar a adoptar medidas para proteger los dispositivos que estén conectados a Internet. Y también vamos a ver la seguridad de 5G, donde se comienzan a desplegar este tipo de redes, pues nos van a ayudar a generar, a adoptar medidas para proteger estas redes y los dispositivos, sobre todo que nos estamos conectando a ellas. Ahora vamos a comenzar por las recomendaciones, que esto sí me parece que es de más valor para la charla de hoy. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Es una escalera, como podemos ver aquí. Nosotros podemos ser nuestra organización puede ser ese niño y queremos saber hacia dónde. Hay varias recomendaciones. Las pequeñas empresas, las medianas empresas, podemos comenzar por realizar una evaluación de riesgos. Ese es el paso inicial. Si nosotros sabemos qué nos duele, vamos a saber qué medicina tomar. No se vale o no nos va a funcionar el hecho de comprar medicina porque a todos dicen que les funciona. Seguramente han escuchado estas historias, ¿no? En casa, en la familia, con los amigos, donde dicen, oye, me duele el estómago, tómate esto, se te va a quitar. Pero pues a lo mejor ese dolor de estómago puede ser síntoma de otro problema más grave y podemos acentuar con esa medicina o simplemente no va a tener efecto alguno y estamos gastando dinero por gastar. Hay que hacer una evaluación de riesgos porque con base en ese riesgo es que nosotros vamos a ver hacia dónde tenemos que emprender los esfuerzos. Hay que capacitar a nuestro personal.
Es importante que el personal esté capacitado, que conozca sobre las buenas prácticas, que sepa cómo actuar en línea, cómo detectar y evitar ataques. Aquí se me fue una disculpa, se me fue el punto, pero es implementar las medidas de seguridad, ¿no? Con base en lo que ya supimos que nos duele y con la medicina que tenemos que implementar, hay que implementar estas medidas de seguridad. Ya platicaremos de algunas de ellas. Hay que tener un plan de respuesta a incidentes, justamente alineándonos a generar una ciberresiliencia en nuestras organizaciones. Hay que saber, hay que establecer un plan que nos permita saber cómo actuar en caso de un ataque. Hay que realizar auditorías de seguridad periódicas. Por ejemplo, revisar si nuestra infraestructura, si nuestros sistemas pueden detectar problemas, si nos están atacando. Estos grupos APT que les comentábamos usan una proceso, vamos a decir, que se llama el Cyber Kill Chain, ¿no? Y es son una serie de fases, de acciones que se van haciendo. Ellos también tienen una metodología, se va haciendo con base en ciertas llamadas, en ciertas líneas que están esperando, y con base en eso van siguiendo un camino, un proceso. Tenemos que hacer auditorías para validar que en efecto podemos detectar eso, porque esa operación puede tardar muchos meses y estas auditorías son oro molido, porque nos ayudan a reaccionar si se nos pasó algo dentro de nuestro perímetro, dentro de los controles que hayamos habilitado. Hay que mantener software y sistemas actualizados. Esto es básico, esto es de parvulitos o de kinder o de preescolar. Nosotros no podemos permitirnos mantener nuestro software desactualizado. Ya hablo desde las computadoras de los colaboradores y, por supuesto, en mucho mayor medida con los sistemas de información. Manténganlos actualizados. Ese ha sido el gran dolor de cabeza de todas las organizaciones, particularmente con los problemas de las cadenas de suministro que hemos platicado. Hay que contar con un servicio de respuesta a incidentes, ¿no? Tener el plan de respuesta, pero también saber y apoyarse de gente externa alrededor del mundo que nos pueda apoyar a poder mitigar y manejar un incidente de seguridad, porque de pronto los problemas pueden ser de grupos que nos rebasan de una manera brutal. Hay una brecha muy, muy grande y necesitamos de expertos también que en la misma medida tengan esas capacidades para apoyarnos. Una reflexión, Bruce Nayer, que es uno de los grandes criptógrafos de la historia moderna, muy reconocido en esta industria de la ciberseguridad, dice que si crees que la tecnología puede solventar tus problemas de seguridad, entonces no entiendes los problemas y no entiendes de tecnología. Y es un mensaje que quisiéramos de compartirles. Muchas empresas operan bajo el supuesto de que aumentar el gasto en ciberseguridad, en controles tecnológicos, va a aumentar la protección. Y esta suposición ha demostrado ser falsa. No se trata de invertir solamente en el antivirus, insisto, en el firewall, porque lo necesitamos. Necesitamos tener primero una estrategia y la estrategia se basa en el riesgo. Por eso hacemos hincapié en esto. Por supuesto, hablamos nuevamente, la ciberseguridad no es un tema tecnológico, perdónenme, es una arista más en tu estrategia de negocio. Hay que pensar que las juntas directivas, hay que pensar que cuando estamos hablando de presupuestos, inversiones, riesgos de la organización, está en la mesa, tiene que estar el CISO o el encargado de llevar a cabo esta estrategia de seguridad. Si no sabemos por dónde empezar, hay que apoyarnos de marcos. O sea, existen marcos, existen mejores prácticas alrededor del mundo que nos van a ayudar a seguir un camino adecuado. Perdónenme. Y es el consejo, hay que crear un gobierno de seguridad, esas prácticas, esta estrategia que nos permita caminar hacia algún lugar que nos permita mejorar, optimizar, revisar en dónde estamos. De hecho, ese es el siguiente mensaje. Hay que evaluar, hay que medir, hay que mejorar. Sé que está muy trillada la frase, pero lo que no podemos medir no lo podemos mejorar. Disculpen. Entonces es muy importante que actuemos justamente midiendo. Y bueno, hemos hablado mucho de problemas. Hemos hablado mucho de cómo la ciberseguridad puede ser algo que está relacionado con riesgo, con cosas negativas y que nos asusta. Y esto no tiene que ser así necesariamente. También podemos observar a la ciberseguridad como un gran diferenciador para las organizaciones. Imagínense ustedes que si son observados por sus consumidores como un digitalizador seguro, van a ser una opción muy interesante para ese consumidor. Ese es uno de las grandes ventajas de la ciberseguridad. Nos va a permitir facilitar también apoyar la innovación, evidentemente va a ayudar al negocio a mejorar, a que siga adelante. Puede ser una ventaja competitiva. Las empresas, insisto, deben seguir este ejemplo de digitalizadores seguros. ¿Qué ventaja nos van a dar? Competitividad, vamos a mejorar la eficacia en función de costos,
Vamos a preservar nuestra reputación, que esto es lo que más tenemos que cuidar, me parece que en el ámbito de los negocios. Vamos a contribuir para mantener una infraestructura general que esté íntegra, que sea segura, que sea robusta, que podamos operar. No significa que no vamos a tener ciberataques, los van a existir en todo momento, pero vamos a saber cómo salir adelante y sobre todo vamos a dar una demostración de manera interna y también hacia el exterior de responsabilidad corporativa. Eso es lo más importante. Créanme que un consumidor que es consciente de que sus datos están viajando su información está viajando por todos lados ahora con esta globalización, respeta y valora muchísimo que una organización cuide su ciberseguridad. Y para concluir, me gustaría compartirles esta parábola para preguntarles cuál es su realidad. Algunos de ustedes habrán escuchado probablemente esta parábola del elefante y de los ciegos, y si no, por favor, permítanme compartírselas brevemente. Había un grupo de sabios, eran 6 sabios, que estaban, pero tenían esta particularidad, eran ciegos, ¿no? Y pues ellos estaban en su aldea, cuando un buen día alguien llevó un elefante a la aldea para presentárselo, ¿no? A la aldea donde ellos vivían. Entonces, dado que los sabios nunca habían tenido la oportunidad de estar cerca de un elefante, buscaron la manera de saber cómo era un elefante, ¿no? Y para ello, pues decidieron tocarlo, palparlo, porque pues, eran ciegos, no podían hacerlo de otra manera. Entonces cada uno de ellos comienza a tocar alguna parte del cuerpo. Uno se va a tocar una pata, uno toca una oreja, uno toca un colmillo, otro toca la trompa del elefante. Y cada uno de ellos daba su opinión sobre lo que consideraba que era un elefante, ¿no? Evidentemente no se ponían de acuerdo, pues porque cada uno de ellos tocaba diferentes partes del elefante y no lograban coincidir, ¿no? Y por lo tanto hubo una acalorada discusión. Y es que eso es justamente lo que pasa en nuestras organizaciones. Si ustedes le preguntan al responsable de la ciberseguridad si cuentan con ello, son afortunados si cuentan con ello, probablemente les vaya a decir que están relativamente seguros. Si le preguntan al administrador de la red, posiblemente les va a decir que está alarmado porque no tiene todos los controles que necesita para proteger los accesos externos, ¿no? A los sistemas de información. Si ustedes le preguntan tal vez al desarrollador, pues no va a tener ni idea, ¿no? Probablemente nos diga, pues yo creo que todo está muy bien, mis aplicativos son seguros y tal vez su percepción se basa en la falta de conocimiento, ¿no? Que eso nos pasa mucho en diversos ámbitos. Y si le preguntamos al negocio, tal vez ni siquiera lo tenga en mente, que eso sería lo más triste, ¿no? Que ni siquiera sepa o tenga en mente de que la ciberseguridad puede ser un problema. Entonces, todos tenemos diferentes perspectivas, todos tenemos diferentes intereses, todos tenemos diferentes datos. ¿Quién tiene la razón? Pues la verdad es que todos y nadie. De esto se trata la realidad y la estrategia, de esta realidad que comentaba Rina al inicio de la charla. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues alumbrarnos donde lo requiramos. El riesgo, como insisto, un análisis de riesgo nos va a ayudar a saber para dónde tenemos que caminar y buscar realmente saber lo que necesitamos. Y si a veces no es tan fácil, es cierto, pero la realidad es que créanme que el resultado va a valer la pena, porque en función de esto van a tener una estrategia muy bien sustentada, muy bien planteada, con base en su realidad y su contexto y con los controles adecuados a su realidad. Pues con esto termino, espero que les haya sido de utilidad, les agradezco muchísimo y pues bueno, quedamos si es que hay tiempo, disponibles para resolver alguna duda. Gracias, Juan Pablo. Tenemos una pregunta de Carol Miranda. Dice, ¿cómo puedo hacerle entender a un CEO que la ciberseguridad es un tema de estrategia del negocio y no debe de verse como algo tecnológico? Al verlo desde el punto de vista tecnológico, se le da un menor grado de importancia en las empresas. Entonces, no hay un rol efectivo para especialistas en seguridad. Tampoco hay suficientes fondos para capacitación, planes, etcétera. Claro, esa es una excelente pregunta porque es algo que batallamos mucho todas las personas, todos los usuarios, sean tecnológicos o no. Pues la recomendación es hablar en términos que ellos entiendan, ¿no? Ellos entienden de dinero. Entonces hay que acercarnos con justificaciones, con datos duros y siempre haciéndole ver el riesgo. Me parece que el mejor ejercicio para eso es justamente el riesgo, el análisis de riesgo, una evaluación de riesgo, que no tiene que ser necesariamente un ejercicio súper profundo para poder presentar a la dirección en dónde estamos parados. Pero si nosotros comenzamos a llenarlo de estadísticas y le ponemos un valor a los activos que son importantes para el negocio, si tu empresa, como en el ejemplo, vendía jitomates y el jitomate tiene que comprarlo, por ejemplo, a proveedores y por alguna razón no puede comprarle los jitomates de un ciberataque, ¿cuánto le costaría al negocio eso?
Entonces, empecemos a buscar ese tipo de casos para hacerle entender a las personas que toman decisiones que tenemos que entrarle al tema y que no es un tema tecnológico. En efecto, hay que hacerles ver que no es un tema tecnológico, que es un tema de negocio. Con mucho gusto podemos, si les parece bien, a través de Concisa, de Diane de Rin, el poderles acercar algunas estrategias, algunos instrumentos que les pueden ayudar justamente a identificar en lo que puede costar un impacto, un incidente de ciberseguridad a un negocio, dependiendo su industria, dependiendo lo que hagan. Eso, les voy a dar un ejemplo, probablemente no sea tan replicable para allá, pero me parece que también, pues, si extrapolamos el dato, les puede ser de utilidad. En México acabamos de hacer una encuesta. Hay una asociación en México que se llama Asociación Mexicana de Internet, justamente en pymes, para saber cómo está la ciberseguridad, cuál es el apetito de riesgo, cómo estamos en estos términos. Y me llamó mucho la atención un dato, porque no teníamos tanta sensibilidad, que hablaba de que una pequeña o mediana empresa, cada ciberataque le podía costar alrededor de $50,000. Yo creo que un dato así, si se lo acercas a un directivo y le dices, mira, si nos sucede esto, nos puede costar esta información, más no solamente eso, sino la posibilidad de que tengamos que pagar algo adicional, tal vez no en términos financieros, pero sí en términos de reputación, de una multa, si es que en sus países tienen alguna legislación que este tipo de incidentes o de brechas de datos sean penalizables. En fin, además de otro tipo de impactos, seguramente le levantarás a más de uno la ceja y comenzará a llamarle la atención. E insisto, si necesitan ayuda con eso, por favor cuenten con Concisa y con nosotros. Gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dice Héctor Ortiz, BS 31111 para el tema de ciberresiliencia. Importante su opinión al respecto. Sí, ciberresiliencia. No alcancé a escuchar muy bien la pregunta. ¿Qué más decía Dayan antes? Nos puso BS 3111 para el tema de ciberresiliencia. Importante su opinión al respecto. Pues todos estos marcos normativos, el que ustedes decidan son buenos. O sea, a mí me parece que lo importante es que comencemos a incorporar prácticas, mejores prácticas, normatividades para que nos ayuden con la ciberresiliencia. Nosotros estamos más apegados al tema, por ejemplo, de 22301, que es una norma internacional que nos ayuda justamente en estos temas de continuidad del negocio. Entonces, esa puede ser un instrumento que te puede ayudar, por ejemplo, los BES, pues también, por supuesto. Nunca voy a hablar mal de un marco, de una norma, porque finalmente es una guía que nos va a ayudar y hay que contextualizar y tropicalizar de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Nuevamente, algo que sí quisiera comentar es pues, que lo importante es que nos adhiramos, que caminemos hacia alguno de estos en función, insisto, nuevamente, en función de nuestra realidad que va pegada al riesgo. 27017 me parece que pudiera ser algo interesante para el tema de continuidad que pueda ayudarnos a ser más ciberresilientes. Entonces, ese puede ser algo también que quisiera compartir es que los marcos son una guía, pero es solamente la barda mínima que nos va a permitir ir madurando nuestra ciberseguridad o nuestra ciberresiliencia o nuestra robustez en términos de continuidad. No necesariamente significa que adherirnos a algo nos va a garantizar que ya no nos va a pasar nada, ¿no? Simplemente es que hay que trabajar continuamente y, por supuesto, se minimiza la posibilidad al tener una mejor práctica en la organización. Bueno, y solo quería comentarles también que contamos con el ofrecimiento de 3 servicios, ¿verdad? Uno de estos servicios es el CISO as a Service. ¿Qué hacemos? Acompañamos a las dependencias en evaluación, adopción y fortalecimiento de sus estrategias de seguridad con marcos de referencia y estándares internacionales apoyando la toma de decisiones. Esto incluye un diagnóstico integral, un análisis de riesgos y acompañamiento estratégico. También contamos con el servicio de cultura de seguridad. Medimos el nivel de madurez de la dependencia en términos de cultura de la seguridad de la información e implementamos prácticas y programas que producirán cambios y comportamientos en las personas. Adicionalmente, capacitamos y entrenamos al personal que gestiona los servicios de TI y ciberseguridad. Esto incluye un programa de concienciación de en seguridad, un entrenamiento y capacitación de estrategia técnica, y también contamos con el servicio de gestión de ciberseguridad. En este servicio nos convertimos en una extensión especializada en la vigilancia y respuesta continua de eventos de seguridad con el fin de prevenir o responder oportunamente ante amenazas, permitiendo así proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los procesos de negocio que lo soportan, que incluye el CyberSOC,
una validación continua de postura de seguridad, programas del Bug Bounty, vigilancia de la reputación digital y monitoreo de amenazas digitales y Zero Trust, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Aquí podemos ver los servicios que estamos ofreciendo, ¿verdad? Tenemos otra pregunta. Nos pregunta José Miguel Rojas, ¿cuáles deberían de ser las principales métricas para empresas que inician con el tema de ciberseguridad, dejando a un lado el tema de contratación? Ok, hay una gran diversidad de métricas. Por ejemplo, si habláramos de métricas para identificar particularmente la cultura de seguridad de la información dentro de la organización, podemos hablar de métricas de cumplimiento, que son las que nos van a ayudar a poder medir cosas, aspectos que nos van a ayudar a cumplir con normas, con regulaciones. Podemos hablar de métricas de impacto, que son las que realmente nos generan un impacto positivo dentro de la cultura de seguridad de la organización. Ahí podemos hablar cómo las acciones que nosotros emprendamos dentro de la organización nos van a ayudar a minimizar realmente los riesgos y que las personas están cambiando el chip de la ciberseguridad. Podemos hablar también de métricas de negocio, donde ya vemos, y va de la mano con la pregunta que hace un rato nos hacían el favor de hacer, va de la mano justamente con el costo, ¿no? Nosotros cuando planteamos una estrategia de ciberseguridad tiene que estar 100% alineada al negocio y estas métricas de negocio van asociadas justamente a dinero o a activos o a la misión del negocio, ¿no? Un ejemplo muy trivial tal vez es cómo a través de los controles que estoy incorporando estoy ayudando al negocio a reducir costos o a reducir gastos y abonar a la misión, ¿no? Otro puede ser el cómo estoy evitando, que van más asociados al término de cumplimiento, cómo estoy ayudando al negocio a poder alcanzar sus objetivos de diferenciación a través de algunas certificaciones o mejores prácticas o de evitar algún impacto relacionado con alguna pena o alguna falta, ¿no? Dependiendo su industria. Entonces hay un montón las estoy por supuesto generalizando y englobando en tres grandes, pero hay muchísimas y con mucho gusto en una sesión particular pudiéramos revisar cómo, de acuerdo a lo que ustedes estén buscando, cómo podemos estructurar algunas métricas que sean muy atractivas para su negocio. Gracias, Juan Pablo. Tenemos otra pregunta de Norman Rodríguez que nos dice, muy bueno el tema, felicidades a los dos expositores. Seguimos Gracias. con la idea de que la seguridad informática es un estado mental. ¿Sigue siendo el recurso humano el eslabón más débil? Tristemente sí, pero hay que buscar, y no es comercial, pero hay que buscar que la capa 8 se vuelva la primera línea de defensa. Hay que buscar que las personas cambien el chip y realmente, de hecho, permítanme decirles que es increíble. Nosotros poco invertimos en las personas y las personas, esa capa 8, los que están en la jerga informática entenderán perfectamente de quién hablo, pero la capa 8 hace referencia a las personas. Las personas es el recurso al que le podemos invertir menor cantidad de dinero, menor tiempo y se van a poder habilitar como esa primera línea de defensa. Nos van a poder ayudar a minimizar incidentes, nos van a poder ayudar a identificar riesgos y se vuelven actores activos dentro de tu estrategia de ciberseguridad. Hay que cambiar ese chip para que las personas nos ayuden justamente a nuestra estrategia. Gracias, Juan Pablo. Si quieres, solo regresemos a la slide de los servicios que estamos ofreciendo este día y si nos puedes ayudar como a profundizar un poco sobre los servicios, por favor. Gracias. Con mucho gusto, Ian. Algunos de los servicios que nos hiciste el favor de compartir hace unos minutos hablan de justamente cómo podemos ayudarles si ustedes no tienen manos con el servicio, por ejemplo, de CISO as a Service, de manera remota, de una manera mucho más eficiente económicamente hablando, a que podamos apoyarles a definir, a operar o a acompañarles, asesorarles en su estrategia de ciberseguridad. Otra puede ser el tema del CISO. Perdónenme, del CyberSOC. El CyberSOC es un servicio que estamos brindando de manera remota, en donde a través de un montón de herramientas y de infraestructura dedicada a su organización, podemos hacer la gestión, el monitoreo de eventos de seguridad de su red y hacer una cosa que nosotros llamamos correlación de datos y apoyarles a responder incidentes. Si ustedes tienen un problema, a través de este monitoreo vamos a identificar cuando existe un problema y vamos a poder ser sus manos para ayudar a resolver ese evento. Hay algo importante, no estamos hablando del equipo de Concisa y de capa 8
haciendo esta resolución de incidentes. Hablamos además de un grupo ampliado con especialistas que están en Europa y en Estados Unidos, apoyándonos en Israel, apoyándonos a que esto pueda resolverse lo mejor y más rápido posible. Y esto puede sonar, oye, eso suena muy bien, pero está carísimo, ¿no? Está lejos. Afortunadamente no, estamos haciendo alianzas muy interesantes que permiten entender el contexto y la realidad de nuestros países, de nuestras economías, y estamos justamente teniendo paquetes muy atractivos en ese sentido. Ahora, hay algunos otros servicios que quisiera comentar. Hay tres grandes pilares que ven a ustedes aquí en esta lámina. Uno es la cultura de seguridad que también mencionó Dayan. Hay que cambiar el chip de las personas y convertirlas justamente en esa primera línea de defensa. ¿Cómo lo hacemos? Concientizándolos, capacitándolos, entrenándoles, desarrollándoles un programa de concientización. Nosotros podemos apoyarles con ello. Estrategia y gobierno. Tal cual el CISO as a Service puede ser una opción, o simplemente manos, asesoría que les ayuden a saber en dónde están parados, a saber cuál es su riesgo y cuáles son los controles que tenemos que generar. Hay un instrumento que se llama Plan Director de Ciberseguridad o Plan Director de Seguridad que nos va a servir como guía para saber hacia dónde tenemos, con base en nuestra realidad, en nuestro contexto, dirigir los esfuerzos. Y finalmente vemos gestión de ciberseguridad, en donde a través de diversos controles tecnológicos, que no son una bala de plata, como decía Bruce Neyer, si metemos tecnología por meter tecnología, no sabemos de problemas ni sabemos de tecnología, sino que, pero sí son importantes. Entonces tenemos que habilitar, con base en el riesgo y en la estrategia que se defina, esos controles en los diversos componentes de su infraestructura para minimizar riesgos, básicamente. Por supuesto, en caso que tengan alguna necesidad muy particular, estamos más que dispuestos a ayudarles, a apoyarles a través del canal de Concisa para que podamos pues ser una mano que les ayude a poder avanzar en estos temas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Rin. Bueno, damos por finalizado esta sesión de webinar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron este día. Pronto les estaremos compartiendo la presentación. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias, Dayan. Gracias a todos. Hasta luego.